Y en acuerdo con el presidente del INDER, que nos dijo que habló con el presidente Cartes, dijo que revertir los títulos que se consiguieron con datos falsos, con producción de documentos falsificados, la única forma más rápida era por la expropiación. Se podía hacer y se tienen los argumentos también para anular esos títulos, porque fueron fraudulentamente conseguidos. Y hicimos la expropiación. El Senado sancionó con el apoyo de los senadores oficialistas, de los senadores que apoyan al presidente Cartes. Ellos votaron por la expropiación. Ellos votaron en el Senado por pedido del presidente del INDER, que habló con el presidente Cartes. Y hoy, ¿qué pasó? Un $200.000 que se le da, según el Jair Weber, a la policía, hace que esto ocurra. Hasta este momento no hay ni una sola documentación en manos de la policía que haya traído a la fiscalía para que hagan esto. No hay ni un solo documento, ninguna orden judicial, nada. Han hecho un terrorismo de Estado indescriptible, un terrorismo de Estado que desde el 89 nunca ocurrió en el Paraguay. Fulguran mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Bueno, venimos a traerle nuestra solidaridad a todos los compatriotas que fueron brutalmente desalojados de sus casas, que están ocupando hace más de 15, algunos 20 años, y que no solamente fueron injustamente desalojados, sino que destruidas sus casas y también robados por el Estado, porque todos sus enseres, lo poco que tenían y sus cultivos fueron destruidos. Entonces, estamos aquí porque la causa de Guajorí tiene que ser una causa nacional. Este gobierno no solamente no tiene una política que responda a la necesidad del pequeño productor, del campesino, del agricultor, sino que tiene una política de violencia, de agresión, de desalojo a los pocos compatriotas que han logrado un pedazo de tierra para poder sobrevivir. Entonces, como nunca necesitamos expresar nuestra solidaridad, acompañar un proceso que se ha iniciado hace bastante tiempo, tiene una media sanción de aprobación en la Cámara de Senadores, ahora va a diputados, y tenemos que hacer que sea aprobado de tal manera que podamos llegar a la solución de este conflicto que afecta a compatriotas que buscan una oportunidad de mejor vida en nuestra patria. Así es que nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento hasta que se haga justicia en Guapo. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos de alma y corazón. ¿Y lo conoce el señor Seidler? Que era el que acompañaba los procedimientos y que después subió a su Facebook todas esas imágenes, con el que usted iba en el helicóptero. ¿Qué problema hay? No, le pregunto si lo conocen. ¿Lo conocen? Con niños alegres
playas para el pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertarios a los proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una patria sin hambre ni pena, ni odiosas cadenas que empañen su honor, donde el bien impere sin sangre ni luto bajo su impoluto manto Yo siempre dije que nosotros estamos lejos de Cartes y cerca de la gente. Y acá estamos cerca de la gente. Y estamos lejos de Cartes. Porque esta es la gente perseguida por Cartes. Quiere decir que estoy en el lugar justo donde tengo que estar.